Buenas noches, Dios los bendiga, buenas noches, bendiciones. Bienvenido al canal Chequina Elohim. Bienvenido al canal Chequina Elohim. Estamos aquí nuevamente dando gracias a nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a nuestro Padre Celestial que los ayuda, que los da fortaleza, les da fuerzas para seguir adelante. Bueno, para el para el que quiere seguir adelante, va, para el que no, pues esta está la situación. Hoy vamos a tocar, vamos a tener un tema realmente de una situación que está pasando, pues que estamos pasando en las iglesias, que está pasando en los ministerios. Recuerde que el canal Chequina Elohim lo más va a referencia a las iglesias, a las congregaciones, porque habemos personas que los quejamos que porque nadie quiere buscar de Dios, que porque la iglesia, y hay veces es por el mal testimonio, por situaciones de que realmente no son agradables a Dios, no son agradables a Dios, y entonces pues un montón de personas mejor optan por retirarse, pues por ya no ir a la iglesia. Yo sé que esa no es ninguna excusa, pues ninguna excusa para no congregarse. Yo creo que esa ninguna excusa para no congregarse, pero realmente eso está pasando. Eso está pasando en las iglesias, que me puedo incluir, habemos muchos o varias personas ya no se congregan porque ya casi ya no creen, pues ya no creen en el evangelio que se está dando ahora, ya no creen, bueno, en el sentido de lo que da el hombre, no de lo que dice la palabra de Dios, para que no caigamos en una confusión ahí, no lo que dice la palabra de Dios, sino en el sentido de que ahora transversan, pues transversan la situación espirituales, pues en beneficios de hombres. Entonces ese es el gran problema, de beneficios de los hombres, no beneficios de Dios. Entonces por eso hay bastantes personas que por sí esa es una de las excusas que dejan de congregarse, va, y yo sé que eso no salva a nadie, pues decir yo no voy a ir a la iglesia porque el pastor o el hermano anda mal, pero sí, eso es parte del ejemplo que deberíamos de dar nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como personas representantes aquí en la tierra, pues representantes de Dios aquí en la tierra. Vamos a tocar el tema, pues doy gracias al Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios Altísimo, porque Él los ayuda a estar aquí, pues. Él los ayuda, y a veces nosotros no agradecemos ni por la familia, ni por los hijos, ni por el vecino tan siquiera, pero hay que agradecer día con día esta situación. Yo sé que después de la situación de la pandemia, pues ya está volviendo, el mundo volvió a la normalidad. El que dice la Biblia que en los últimos días, pues el que peque que siga pecando, y el que se santifique que siga santificándose, y eso está pasando ahorita. Entonces doy gracias al Señor por este momento tan especial. El tema de hoy es el pecado de iglesias, o el pecado y las iglesias. Esta es una situación, de eso se trata, pues. De eso se trata, de que ahora el mundo, y por decir así, las personas que no van a la iglesia y las personas que van a la iglesia ya no se identifican, pues. Ya usted va en la calle, yo voy caminando, ya no sé si va a la iglesia o no va a la iglesia el hermano, porque aunque camine con la Biblia, pero su modo de platicar, su modo de hablar, su orgullo, su prepotencia no se le quita. Porque habemos personas que podemos caminar con la Biblia, pero hay veces caminamos la Biblia como religión, pues, pura religiosidad. Porque de qué me sirve a mí caminar con la Biblia si yo todavía ando amargado, si yo todavía ando muy serio, si yo todavía, tampoco no estoy diciendo que tiene que reírse con todo el mundo, que va a ser risueño, porque nadie es monedita de oro, por un refrán que dice. Pero sí, tenemos que andar el amor de Cristo, pues. Tenemos que representar el amor de Dios en nuestras vidas. Tenemos que representar el amor de Dios para el inconverso, para la persona que no va a la iglesia. De eso se trata. De eso se trata el tema de hoy. El tema de hoy es el pecado de iglesias, o la iglesia. No se identifica ahora si va a la iglesia, bueno, lo más que identifica es que no. Lo más identificado está que no va, que no va a la iglesia. Pero permítame, que lo más que identifica es que no va a la iglesia, porque posiblemente vaya con la Biblia, posiblemente ande una Biblia buena, bonita,
pero ¿cómo le digo? Por no caer en la situación de discriminación, pues, pero su forma de hablar, su forma de ver, su forma de platicar es contrario a la ropa que anda o a la Biblia que anda. Entonces ese es el problema, pues. Ahora usted mira en las iglesias que ahora ya parece disco, pues. Ya parece ya parece disque bares, pues varias situaciones bien feas. Porque hay veces nosotros no sabemos qué significa la palabra iglesia, quizás no comprendemos qué significa la palabra iglesia. Solo digo yo, voy para la iglesia, pero no sé en sí qué significa la palabra iglesia. Entonces vamos a tocar la primera situación. Vamos a tocar. En hebreo hay una palabra que no dice en iglesia, porque recuerde que iglesia viene del griego. La iglesia viene del griego, de los romanos, del latín, del imperio que gobernó y sigue gobernando una parte del imperio romano, sigue todavía gobernando. Incluso el imperio romano se ha metido en las iglesias. Usted mira en las iglesias ahora que imitan todo lo del mundo, celebran los 3 Reyes Magos, incluso hasta les ponen nombre a los 3 Reyes Magos, celebran la Navidad, celebran las Pascuas, hacen un montón de celebraciones, no como debe ser para Dios, sino unas celebraciones paganas 100%, pues. Ese es el problema, pues. Más el mundo, el que no va a la iglesia, pues puede hacer todas las celebraciones que sea y no hay ningún impedimento, pues, porque ya está en el mundo, pues tiene que gozarse. El mundo, dice la Biblia, que ancho es el camino, pues, al mundo. El mundo es ancho, usted puede hacer lo que quiera y no hay ningún impedimento. Se puede hacer, se puede transformar y no hay ningún impedimento. Más bien el impedimento es que usted al no hacerlo es rechazado en el mundo. Más en la iglesia es muy diferente. La iglesia tiene normas y reglas y estatutos. Y usted me puede decir que vivimos bajo la gracia. No, pero la gracia no es como nosotros la presentamos, no es como nosotros los han metido, no es como nosotros creemos. La gracia también se compone de reglas y estatutos y normas. De eso se compone la gracia también. Bueno, vamos a tocar el tema sobre la palabra iglesia. En hebreo le dicen Keilah. Keilah. Así le dicen en hebreo. Keilah. ¿Qué significa eso? Keilah. Significa, en hebreo el significado significa comunidad. Y refiere a una congregación en particular. Keilah significa una comunidad o una congregación en particular. Eso significa Keilah. Cuando yo ya hay días un varón estaba comunicándome yo por medio de internet y me preguntó, ¿y usted en qué Keilah se congrega? No, le digo yo realmente no soy judío ni nada por el estilo. Porque también hay otra situación que ahora todas las personas están buscando, ¿cómo le digo? Hacer prácticas judaicas, hacer prácticas de los judíos, hacer prácticas del Viejo Testamento, porque dicen que así se van a salvar. Y no, nada que ver. Más bien Pablo en el Nuevo Testamento prohíbe Dios que hagamos ciertas prácticas, que hagamos ciertas situaciones, porque Jesucristo ya hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Y más nosotros que somos gentiles es peor la situación, Entonces, tocando el tema, yo quedé sorprendido por el significado de Keilah. Significa comunidad, imagine comunidad o un grupo de personas particularmente o específicamente. Eso significa. Ahora, eso es en el hebreo original, eso es en la escritura original. Eso significa, realmente las iglesias no deberían de llamarse iglesia, porque el nombre fue sacado hebreo. El nombre fue sacado griego. Iglesia viene de la palabra griega. ¿Qué significa iglesia en los griegos? Cuando ellos traducieron el Tanat, la traducieron a nuestra... Claro, hay que dar gracias a Dios, porque gracias a estos varones la transformaron y nosotros nos damos cuenta de un montón de situaciones. Si no, no supiéramos nada, pues, porque el pueblo de Israel hace como unos 100 años empezó a darse a conocer con la humanidad, y ahorita tiene como unos 20 años, yo creo, de haberse abierto directamente, pues, de que ellos se transmiten en español y hablan del Taná, de la Torá. Increíble, pues increíble. Hay como unos 20 años, yo creo 50 años vienen siendo eso. Bueno,
Entonces vamos a ver qué significa la palabra iglesia en griego. Oiga qué tremendo. Recuerde que la Biblia se trata de muchos significados. Según la palabra, eso identifica mi ser, eso identifica lo que yo quiero hacer. De eso se trata la Biblia también, de tener muchos significados de qué, por qué. Iglesia. La palabra iglesia viene del latín iglesia, inclicia en latín, inclicia, y en griego eclesias, en Atenas, en griego de Atenas, porque era una diosa, pues ahí en Atenea, pues en Atenas. Era la asamblea de los ciudadanos, reunión para discutir asuntos políticos. No significa la palabra iglesia, oiga qué tremendo, para discutir asuntos políticos, una reunión no de todos los ciudadanos, recuerden, no de todos los ciudadanos. Lo que iban a la iglesia en ese tiempo, el significado del griego, del griego, era eso, que había una reunión de solo personas que estaban en rango alto. Porque cree que antes a las iglesias realmente no dejaban de entrar a cualquiera. Solo iba personas económicamente fuertes. Solo iban personas que eran estudiadas, que eran profesionales, que servían en el Estado, servían en un servicio del Estado. Así comenzó la iglesia. No crea que fue esto que tras que comenzó la iglesia todo el mundo entraba. No. Porque ellos agarraban la palabra del significado de la palabra, que era reunión de personas que discutían cosas jurídicas, cosas de asambleas políticas. Eso era la palabra iglesia, asambleas políticas. En el principio, si usted investiga la historia, cómo fue poblando esto, cómo fueron llamando, incluso hay una cierta discriminación ahora en las iglesias, que a ustedes si lo miran un poco sucio, lo miran un poco que quizás no tuvo tiempo de rasurarse, que ya no tuvo tiempo de peinarse, pero tiene ganas de ir a la iglesia, quiere buscar de Dios, no lo dejan de entrar. Ya sale el ungier, que realmente no es un ungier. Lo ponen ahí como ungier o no sé cómo lo llaman en otras denominaciones. No es ungier, él es un guardaespaldas, él es un vigilante, él es un guardia, por decir así. Que lo que hace el guardia lo detiene y lo registra. Así hace el ungier, lo detiene y lo registra. Si anda ebrio, si anda aquí, si anda allá, porque hay una cierta discriminación. Y la iglesia no es el templo, la iglesia es un grupo de personas que se reúnen todos juntos. Eso significa en griego. Iglesia, reunión reunión de ciudadanos para discutir cosas políticas. Eso significa la palabra iglesia. Y eso ahora volvamos al tiempo ahorita. Usted mira que las iglesias hay bastante discriminación, hay bastantes situaciones políticas, hay bastantes cuestiones mundanas, celebraciones mundanas, cosas paganas. Sí, no estoy diciendo que a partir de ahora va a dejar de ir a la iglesia. No, estoy diciendo del significado que hay para unas iglesias que se están cumpliendo la palabra griega. Están cumpliendo la palabra griega, que solo son ellos, una sociedad de ellos mismos, una sociedad de que solo ellos, solo el yo. Pero si nosotros le buscamos el significado de la palabra hebrea original, Keilah, significa una congregación de personas. Una congregación de personas. Claro, particulares que van para un servicio, van a hacer algo dedicado a Dios. Si usted ahora hay videos en YouTube que usted mira cuando se reúne el pueblo de Israel, cuando se reúne el pueblo judío, cuando se reúne todo el pueblo de Medio Oriente, usted mira esas iglesias adentro, la Keilah, bien ordenado, bien, situaciones fuera del mundo. Ahí ni celulares usan, ahí no tienen ninguna imagen, no tienen ninguna situación del mundo. Pero ya nosotros los gentiles es muy diferente. Nosotros obedecemos a las iglesias griegas. Las iglesias griegas solo son personas de cosas políticas, solo son situaciones que no van conforme a la palabra de Dios. Usted mira las iglesias ahora que parecen discos, parecen bares, parecen se llaman que van a mostrar su mejor
su mejor vestido, su mejor ropa. Bueno, pues tremendo lo que está pasando, pues tremendo. Pero vamos a leer un versículo bíblico. Dice, está en Mateo 23, 13 y 14. Oiga lo que dice. Jesús que lo está diciendo. Recuerde que los cuatro, tampoco nos estoy diciendo que el Viejo Testamento no hablaba el Hijo de Dios, no estaba Dios también. Pero estamos hablando que el Hijo de Dios en la tierra, Dios mismo en la tierra, hablando a nosotros los humanos mortales, a las personas mortales, a las personas sin conocimiento, a las personas ignorantes, por decir así, a la par de Dios, a la par del creador de todo. Estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores, manifestado, hablando en la tierra. Cuando yo leo lo que está en los cuatro evangelios, también todas las palabras de los apóstoles, tampoco no estoy diciendo que no es de Dios, pero ahí estamos hablando que ahí era directamente Dios hablando. Ya lo demás que hablaban era por medio del Espíritu. Pues no estoy diciendo que puede ser mentira lo que ellos decían, sino cómo es el poder de Dios, Dios mismo hablando en Mateo. Dice, más hay de vosotros, vamos a leer Mateo 23, 13 y 14. Mateo 23, 13 y 14. Oiga cómo dice la palabra aquí. Jesús está hablando. El Rey de Reyes, el Dios Altísimo, el Elohim, el Adonai está hablando aquí en la tierra. Mas hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, oiga bien qué tremendo, el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como protesta, oiga bien, qué tremendo, está devorando las casas de las viudas los fariseos, los hipócritas. ¿Usted cree que en la iglesia ahorita se está dando eso? ¿Usted cree que hay situaciones así? Oiga qué tremendo, está hablando Jesús mismo aquí. No lo está diciendo una persona normal, lo está hablando Dios mismo, está hablando en la tierra directamente. Cuando usted y yo hay veces leemos, hay veces pecamos cuando leemos los cuatro evangelios, cuando leemos la Biblia, lo leemos como que fuera un paquín, como que fuera una historia, como que fuera un anime. Y no, estamos hablando que aquí es la palabra del Dios mismo comunicándose con nosotros, dándoles ejemplos bíblicos para que entendamos la situación. Y hay veces ni así logramos entender. Oiga qué tremendo, sigamos leyendo. De las viudas. Y como pretexto hacéis largas oraciones. Oiga bien, hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Oiga bien. Y usted puede decir, pero ¿cómo Jesucristo? Sí, Jesucristo le está diciendo a los fariseos, a los maestros de la ley, a las personas que en ese tiempo eran como sacerdotes, eran como los pastores, como los ministerios, era algo sagrado. Esta persona supuestamente estaban en lo mejor. Pero ¿qué dice ahí? Volviendo al tema del pecado y las iglesias, ¿qué dice ahí? Más, oiga bien lo que está diciendo Jesucristo desde el 13. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso pasa ahorita en la iglesia. ¿Por qué? Los pastores, los líderes, los profetas, los 5 ministerios, porque también está involucrado hasta los apóstoles, los 5 ministerios aprueban situaciones de que un hermano, de que un pastor diga, vamos a poner el arbolito de Navidad, vamos a celebrar Semana Santa, vamos a celebrar Semana Morazánica. ¿Y qué dicen los pastores y todos los líderes? Amén, amén pastor, amén hermano, amén líder, amén jefe, amén. Pero la Biblia me dice lo contrario, que no tengo que hacer amistad con el mundo, no tengo que colaborar con fiestas paganas. Entonces esto no solo es del pastor, sino de las personas que están también detrás de él, que por ganar puestos,
por querer puestos, ¿qué? Políticos, por querer ministerios en la iglesia, porque la iglesia se ha vuelto ahora casi político, casi político. Si yo me llevo bien con el pastor, si yo me llevo bien con la pastora, si yo me llevo bien con el líder, si yo me llevo bien con el hermanito que está más cercano al pastor, es fijo, es seguro que a mí me van a dar un puesto en la iglesia. Me van a dar un puesto como evangelista, me van a dar un puesto como pastor y voy fijo. Eso es. ¿Qué? Están agarrando la palabra iglesia del griego, porque no agarran la palabra iglesia del hebreo original, Keilah. Significa una comunidad junta, una comunidad de amor, una comunidad particular que se aman entre sí, que se quieren, que obedecen, que no importa qué rango tenga el pastor, está claro, con respeto, hay que respetar a las autoridades, claro, pero no importa qué rango el pastor, pues ahí está con ellos, obedecen, ahí está las ovejas, ahí está, pero conforme la palabra de Dios. Pero ya cuando inventan, cuando ya hacen show, las iglesias ahora es de show, ahora es de tanto show, que ahora, yo la vez pasada, sin criticar, pero es la realidad, la vez pasada estuve viendo yo que hace como unos 4 o 5 años una iglesia fue levantada conforme el Espíritu Santo, tremendo, tremendo, hasta las alabanzas eran bien clasificadas, el grupo que se sentaba, el grupo que iba, las personas que iban eran clasificadas. ¿Cómo clasificadas? Sin discriminar, va clasificada que anduvieran en santidad, que obedecieran la palabra de Dios, que anduvieran como Dios quiere. Así ya iban subiendo, pero ahora no. Ahora esa iglesia, le cuento, para llegar a tener membresía, porque es membresía, no son hijos de Dios, es membresía y llegar a tener bastantes miembros, bastantes no hijos de Dios y no miembros y membresía, hacen todo lo que hace el mundo. Celebran Navidad, celebran Año Nuevo, e incluso según la temporada así las pintan. Si es Navidad, las pintan de verde. Si es Semana Santa, la pintan de rojo. Y hacen show, y hacen la de Navidad hasta las 12 de la noche. Y reparten las uvas y los Reyes Magos y todo eso. Es tremendo. La iglesia se ha vuelto un show. ¿Por qué? Porque quizás no sabemos qué es realmente el significado de la iglesia. La iglesia fue dada para adorar, para honrar, para andar en santidad, para ayudar al desvalido, para ayudar a la viuda, para ayudar al enfermo. Pero no, ahora es un show económico, un show político. Eso es la situación. Usted sabía que hay pastores y líderes y profetas y evangelistas y de todas las 5 denominaciones que cobran. Y ellos lo llaman ofrenda, ellos lo llaman honrar. ¿Usted cree que... Va un ejemplo, estamos bien. Que cobren porque ellos necesitan su honra. ¿Y usted cree que no es mejor que el pastor del pisto que le van a dar que diga, no, yo voy a honrar a mi Dios? Yo voy a honrar a mi Dios porque la palabra que yo traigo no es porque yo me la inventé, sino que mi Dios me la dio. Entonces voy a honrar a mi Dios y no voy a recibir nada de dinero. Y si voy a recibir, solo voy a recibir solo para la gasolina y para mis gastos como en la comida o en el hotel. Y lo demás estoy honrando a mi Dios. Cambia la cosa, ¿va? Pero cuando necesita honrarse él, o necesita honrarse uno de los 5 ministerios, ahí sí, todo. Pero cuando necesita honrar él a Dios, ahí no. No honran a Dios así. Honran a Dios que no sea económicamente. ¿Cómo honra a Dios hay veces? Sí, está bien, hay que honrar a Dios con la prédica, con la palabra, pero también Dios quiere que lo honremos también ayudando a los demás, ayudando al desvalido, ayudando a la viuda, ayudando al pobre, ayudando al que necesita de verdad. Porque hay personas que están así por el pecado. Eso no podemos negar. Esas situaciones allí, aunque queramos nosotros ayudarle y darle más dinero, más bien va a ser peor. Y hay personas que están así, viven así en esa situación por el pecado. Porque han pecado y han pecado y siguen pecando y siguen blasfemando. Entonces Dios dice que de lo que nosotros sembramos, ¿va? De lo que nosotros cosechamos, eso va a crecer la planta, pues. Eso va a crecer. Ese es los frutos que los vamos a comer. Si nosotros sembramos amargura, vamos a comer lágrimas. Si nosotros sembramos violencia, vamos a comer golpes. De esto se trata. Pero volvamos al tema. Eso es realmente lo que está pasando. Los ministerios ahora no se identifican. Las iglesias ahora no se identifican como debe ser. No hay una identificación real.
No hay identificación real. Vamos a ver cómo es la situación. Si usted va a la iglesia y el pastor o el líder o el apóstol o el profeta o el evangelista, los 5 ministerios, quien represente y quien está a la cabeza de la iglesia, claro, debe ser Cristo, debe ser el Espíritu Santo, pero ahora no es así. Ahora quien está a la cabeza de la iglesia es el dueño de la iglesia, él hace lo que él quiere. Pero más antes no era así, antes era el Espíritu Santo y estaba la palabra de Dios. Ellos eran los dueños de la iglesia, pero digamos, alguien que esté encargado de la iglesia o dueño de la iglesia que diga que no hay dueño. Nadie puede ser dueño de la comunidad, nadie puede ser dueño de la persona. Eso es mentira. El pastor o el líder o el evangelista o el profeta que diga a un apóstol es mía la iglesia. Es una falacia, pues. No sabe ni entiende qué significa la palabra iglesia desde ahí. Porque iglesia no es, sino que es un grupo de personas. ¿Y quién es el dueño de las personas? Es Dios. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño, le pertenece todo, claro. Él simplemente está para administrador. Él es administrador y él va a dar cuenta cómo administra la iglesia en santidad o en corrupción. Oiga bien qué tremendo. Si usted va a la iglesia, va a una iglesia y se está congregando en una iglesia y hablan más de dinero, de promesa, de siembra, de prosperidad y cosas materiales, por muy bonita que sea su iglesia, por muy guapo que sea el pastor, por muy guapo que sea la pastora, por muy linda que se mire, mejor sálgase. ¿Por qué le digo por qué? Porque no lo están llevando al camino verdadero. Lo están llevando al camino de estar en este mundo, de vivir en este mundo. No estoy diciendo que no está bien que Dios lo bendiga. No estoy diciendo que no está bien que Dios le abra puertas de bendición y usted llegue a tener dinero. Está bien. Pero dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en la iglesia lo que le tienen que hablar más es el amor a Dios. El amor a los 2 mandamientos que dejó nuestro Señor, que es amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Y hay otro versículo que Jesucristo lo dijo también. El Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestro Adonai, nuestro Elohim. Oiga cómo lo dijo. En Mateo 6, 33 a 34. Oiga cómo lo dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No dice la Biblia ahí, no lo dice Jesucristo. Vayan a la iglesia, vayan a la congregación, vayan a una comunidad, congréguense todos juntos y hagan cuenta y hablen de política y hablen de dinero y hablen cuánto ofrenda, cuánto diezmo, cuánta prosperidad, cuántos carros voy a tener, cuántas casas voy a tener, cuántas cosas voy a tener, cuántos pistos voy a tener de aquí a 30 años. Eso es el problema. La iglesia se ha agarrado en el sentido de la palabra griega romana, que era una comunidad, un grupo de personas de hablar situaciones políticas, de hablar de situaciones de políticas, un conjunto de personas. Era una reunión de discutir asuntos políticos. Era una asamblea de discusión de cosas políticas. Eso es el problema, ahora se está dando eso. En las iglesias hablan más ¿de qué? Hablan más de dinero, de primicia, de siembra, de prosperidad, de cosas materiales, que del amor de Dios, de cambio del corazón, de cambio de los hijos, de cambio de la familia, de cambio hasta los animales, porque los animales se comportan según cómo es la persona. Si la persona es brava, que el perrito, aunque sea chiquito así, chillahue, eso no me acuerdo cómo se llama el nombre de estos, pequeñitos, pequineses, esos son malías, son malos. Entonces de esto se trata. Pero si usted va a un lugar donde está el Espíritu de Dios, hasta los animales son tranquilos, son calmados. Claro, no estoy diciendo que usted va a meter donde está un león, donde está un pilbo, porque ya es otra cosa. Pero sí, hasta los animales, la casa y todo presenta otra situación. Los hijos son tranquilos, los hijos respetan y todo eso. Eso es lo que pasa. ¿Por qué cree que la conversión de la familia se ha reducido tanto? ¿Por qué? El padre y el hijo y va una familia a la iglesia. Los padres
Y los hijos necesitan escuchar cosas que Dios transforme y edifique y toque el corazón, toque la mente, toque el cuerpo, toque hasta lo más profundo. Dice la Biblia que la palabra de Dios llega a lo más profundo del corazón y destruye tétuanos, destruye todo y cambia a la persona. Pero en el momento que llega una familia y empiezan a hablar de dinero, más bien es pleito, porque el matrimonio se regresa sacando cuenta y peleando. ¿Cuántas personas han dejado de congregarse porque el esposo dejó de comer a la familia, o la esposa dejó de comer, dejó sin comer a su familia, porque quizás tuvo que sembrar algo, quizás tuvo que dar algo, quizás tuvo que dar? No, primero es su familia. Claro, hay que dar a Dios, hay que dar a la organización, hay que dar a la iglesia, que el diezmo y la ofrenda lo utiliza para la iglesia. Pero si el diezmo y la ofrenda y los pactos y todas estas cosas que hacen, que sabemos que no están conforme a la escritura, el pacto y todo eso, los pactos y todo eso no va conforme a la escritura, si lo utilizaran para la iglesia, les cuento que es un gran problema. Pero si lo utilizan para la iglesia, hacen un pacto, hablan de diezmo, hablan de primicias y todo esto, que sabemos que directamente no es bíblico. Pues directamente ahora estamos viviendo otra situación bajo la gracia, directamente no es bíblico, digamos. Pero digamos que se haga, pues está bien que se haga. Pero si todas estas situaciones económicas se van para que crezca la obra, amén, gloria a Dios. Pero si es para que crezca el pastor, para que crezca el apóstol, para que crezca el profeta, porque el pastor necesita comprarse una camioneta más de mejor año y porque le da pena andar un carrito viejito, les cuento que mejor dele ese dinero a su familia, salga con su familia, que disfruten sus hijos, que disfrute su esposa, que disfrute su esposo. Eso sí, les cuento que va a recibir más bendición. Va a recibir más bendición porque lo está dando a su familia. Lo está dando para su educación de sus hijos. Lo está dando para una recreación. Y después, claro, vayan a la iglesia. Después, claro, hay que ir a la iglesia, ¿va? Hay que ir y ayudar también. Pero en ese sentido, les cuento que mejor disfrútenlo con su familia. Porque cuántas familias se han dejado, cuántas familias se han apartado, cuántos hijos han dejado de ir a la iglesia cuando hay problemas económicos en la casa. Porque, como le digo, se desenfocó de su familia para enfocarse tanto en quedar bien con el pastor, para enfocarse tanto en quedar bien con la pastora, para enfocarse tanto para quedar bien con los ministros. Entonces ese es el problema. Ese es el problema de las iglesias ahora, que es lo que está pasando, de las situaciones de los ministerios, que es lo que está pasando. ¿Qué es la palabra iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? Eso es. ¿A qué vamos nosotros? A una iglesia, a una keilá. Keilá sabemos que también le podemos decir iglesia, porque es griego. También le podemos decir iglesia y no ningún, sino el significado de eso. Lo que vamos es el significado de eso. El significado de eso. Vamos a leer otro versículo que es: si la iglesia, oiga qué tremendo, sin la iglesia que va usted, sin la iglesia que yo me congrego, hacen más cosas del mundo, mejor platique con el pastor y órele a Dios. Señor, no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, pero hay un nivel de santidad, hay un nivel de frutos, hay un nivel de congregación, que eso cambia mucho, eso cambia mucho. Vamos a leer un versículo que está en Marcos 11, 17 al 18. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros, oiga bien, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oiga bien. Oiga bien. Lo han hecho cueva de ladrones. Y usted puede decir, sí, llegan ladrones, sí. Usted puede decir, llegan ladrones, todo. Un montón de personas que antes que no eran cristianas eran ladronas. Robaban. Y no solo el diezmo, y no robaban pues. Pero le cuento que esto no va directamente a las personas que no van a la iglesia, o las personas ladronas, que va directamente a los miembros. Hay un montón de miembros que roban. Y no estamos hablando de diezmo y ofrenda, sino que le roban muchas situaciones a Dios. Muchas situaciones de santidad.
muchas situaciones de andar correctamente, de representar a Dios como debe ser. No, este versículo no se refiere también a eso, porque ellos hacían otras actividades que no eran de Dios. ¿Por qué? Porque robaban al pueblo, les vendían situación, les vendían palomillas, les vendían aquí para ir a hacer un sacrificio y por su perdón de los pecados. ¿Cuántos pastores y líderes y profetas hacen lo mismo? Venden la palabra, la venden así descaradamente. Esa es la situación. Se han hecho cuevas de ladrones. El apóstol, si va a un lado a evangelizar o a predicar, mientras no haya una cierta cantidad de dinero, mientras su carro pueda adentrar, ya no van a lugares remotos, a lugares que tienen que enlodarse, a lugares tremendos. No, ahora solo en carro fino, en casa fina, sus hijos lo mejor. También gloria a Dios. Gloria a Dios porque son sacerdotes de Dios. ¿Pero qué? Dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y usted mira cuántas iglesias han fracasado, gigantes, iglesias grandísimas. Que no voy a mencionar el nombre de una iglesia que los pastores se separaron no por problemas de espiritualidad, que estaban luchando con el diablo. No, por problemas económicos, problemas fuertes económicos que estaban pidiendo, no sé si eran 200 o 25 millones de dólares cada uno que tenían derecho. Peleando el dinero del pueblo, peleando el dinero de las ovejas, peleando la lana que le pertenece a las ovejas y que asimismo le pertenece a Dios. Peleando nada, el dinero no era de ellos. No era de ellos. Ese es el problema. ¿Qué? Están haciendo obras como el mundo. Están haciendo situaciones mundanas. Entonces, oiga lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo, simplemente amigo, se constituye enemigo de Dios. No necesitamos una revelación. Oiga bien lo que dice. Oh almas adúlteras. Nosotros los volvemos adúlteros. Adúltero es la persona que le paga mal, que es infiel. Que es infiel a algo o a alguien. Y en este caso nosotros, Dios lo está llamando almas adúlteras. Que nuestro ser interior es un adúltero porque peca. Porque le pagamos mal a Dios. Haciendo cosas del mundo. Haciendo amistad con el mundo. Mencionando lo anterior, haciendo cosas paganas, fiestas paganas. Hay un montón de personas cristianas que tienen 20, 30 años que no las han enseñado en la iglesia que celebrar la Navidad, poner su árbol de Navidad es un pecado, porque son fiestas paganas. Y usted puede decir, no, es que lo hacen, lo hacemos porque es el momento. No, Dios no necesita cosas del mundo para dar a conocer su poder, su majestad, su misericordia. No, Dios no necesita nada de eso. Si no, Jesucristo ¿usted cree que Jesucristo no hubiera tenido capacidad de haber nacido en el mero imperio romano? Siendo uno de los hijos de los emperadores romanos. Hubiera nacido en el mero Sanedrín. Lo hubiera hecho. ¿Pero dónde nació? Porque Él no necesita para demostrar su amor y su gloria cosas mundanas, cosas del mundo, cosas paganas. No ocupa Él ayuda. Él así como es y así va a seguir siendo, porque nuestro Dios no es mutable. Él no muta. Las iglesias de ahora sí mutan. Las iglesias por temporada, se llama iglesias de temporada. Cuando está la Navidad una temporada, la semana otra temporada, el año otra temporada, las fiestas otra temporada. Es por temporada. Las cambian como que fuera bares, las cambian de pintura, las cambian, las colocan, les ponen show, les quitan show, les ponen luces, les ponen... Es una fiesta, es una disco, es una distracción del diablo. Eso es, hay un montón de iglesias que son distracciones del diablo. Y ni quiero mencionar, porque la vez pasada, les cuento que la vez pasada en Facebook me bloquearon. Imagínense que me bloquearon a mí y viera las cosas que yo he visto en Facebook. Es terrible. Las cosas que pasan en las iglesias.
pastores terribles, líderes terribles, un testimonio terrible botado por la calle, que por eso nadie quiere ir a la iglesia ahora. Porque, ¿qué es lo que dicen ahora? No, ir a la iglesia y ser como ese pastor, ser como ese profeta, ser como ese apóstol, ser como ese evangelista, ser como ese maestro, mejor aquí, oro en mi casa. Y no, y está bien, ese es el fruto que nosotros damos. Ese es el fruto, porque recuerde que nosotros representamos el amor de Dios, representamos los frutos del Espíritu, que está en Gálatas 5:16, que dice que el primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Oiga, qué terrible. Pero no es así. Vamos a leer otro versículo. En Romanos 12:2, oiga cómo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia sí me lo dice. No necesito ninguna interpretación. No necesito tener 50 o 300 días de ayuno. La misma Biblia hay una cierta interpretación. ¿Cómo lo dice? No, oiga, en Romanos 12:2, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No necesito interpretación. No necesito ser apóstol, no necesito ser pastor, no necesito ser para poder entender. Y dice ahí también entendimiento. Ahí va también la seguridad de Dios y va el entendimiento humano también. La misma palabra afirma eso. Oiga bien. No necesitamos ir a teología, no necesitamos sacar un curso de teología de 20, 30 años para entender la palabra de Dios. Oiga, qué terrible lo que dice. Sencillo, algo sencillo. Dios está en lo sencillo. Dios es terrible, el amor de Dios está en todo. Es terrible, oiga bien. Dice en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos. Significa que la persona que todavía va a la iglesia y no siendo transformado, sigue siendo lo mismo del mundo, sigue caminando pantalones mamey, caminando pantalones extraños, vestimentas extrañas, las mujeres vestimentas extrañas, los varones, los pastores, los líderes. Esto es nomás para los ministerios. Porque el que nuevo creyente, nuevo hermano, entendemos que está en un proceso de transformación. Eso se entiende, pero cuando hablamos de líderes, hasta ministerialmente le cuento que es terrible. Porque no puede ser que un pastor, ya estando en la eminencia, siendo pastor, todavía ande cortes de pelo extraños, todavía se saquen las cejas, todavía tenga comportamientos extraños, pero súper extraños, que no se sabe qué dominación es. Es increíble, todavía usando pantalones raros, camisas raras, vestimentas raras, y apóstol, y profeta, y evangelista. ¿Será que Dios no le habla a él entonces? Dios no le dice al profeta: quítate esa ropa, por favor, quítate esa camisa que andas. Quizás Dios no le dice al apóstol, no le dice, solo le dice a los demás. No entiendo yo. Oiga cómo dice en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Renovarse, ser algo nuevo. No, siempre da frutos. Los frutos de amargura de antes siempre los da. Lo único que medio cubierto, quizás con algunas hojas, quizás unos colores así medio verdes. Y no es así, Dios no trabaja a medias. Dios dice: sos caliente o sos frío, porque si sos tibio te vomitaré de mi boca, te echará fuera. Terrible. Renovación, vuestro entendimiento, hasta el entendimiento tenemos que renovar el entendimiento, ¿entienden? Yo he visto pláticas de hermanos, de pastores, de eminencias, como dice, que realmente todos somos iguales. Realmente todos vamos a dar cuenta. Pero si Dios lo asignó a alguien para algo, está bien. Eso tampoco no vamos a irrespetar los cargos ministeriales que Dios da. Está bien, gloria a Dios. Pero al final todos somos iguales.
Y yo he escuchado pláticas, conversaciones, personas ministeriales y líderes que hablan unas, por decir así, unas palabras que dan otro sentido, con doble sentido. Desde ahí su entendimiento no ha cambiado. Su entendimiento sigue siendo el mismo. Su entendimiento sigue todavía en la misma situación del mundo. Y dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. Oiga bien lo que hizo entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted está cambiando en Dios, va a la iglesia y usted no lo haya agradable y no está buscando la perfección, le cuento que anda mal. Anda mal. Tiene que cambiar agradablemente, cambiar su modo de pensar agradablemente. ¿Cómo agradablemente? Señor, gracias, Padre. Un ejemplo. Señor, gracias, Padre, porque antes yo me fumaba 12 cigarros, ahora solo me fumo 11. Eso es algo agradable. Pero ¿cuántas personas vamos a la iglesia y queremos una conversión y decimos, qué barbaridad? Dicen, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de beber. Siempre me bebo las 20 cervezas, más bien bebo más. Sigo bebiendo más. Entonces no es agradable. El que es agradable va cambiando agradablemente, va dando un modo de sentir, un modo de pensar diferente. ¿Es real esto? Es real, y esto lo que estoy leyendo está en la Biblia. Vamos a leer el último versículo. Está en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Oiga, ¿qué es lo que dice? Le cuento que la mayoría de versículos que se dice aquí en este canal, es raro y contado que se hablen en iglesia. Es raro y contado que se predique, que se evangelice con estos versículos. Solo hablan de prosperidad, solo hablan de economía, solo hablan de dinero, solo hablan de que si su esposa ya usted ya la mira no agradable, oremos al Señor y Dios le va a dar una agradable. Si su esposo lo mira que no es agradable, oremos al Señor y Dios le va a dar otro agradable. Si su hijo lo mira muy rebelde, oremos al Señor y Dios le va a dar otro nuevo hijo. Qué bueno que fuera espiritualmente, va. Pero le cuento que aquí mucha gente lo cumple físicamente. Físicamente. Entonces es terrible. Es terrible eso. Vamos a leer el último versículo que está, el último versículo de la Biblia, el capítulo, perdón, el último libro también de la Biblia, que está en segundo, no el último como Apocalipsis, va, sino el último que tengo, está en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Oiga bien, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, siga haciendo lo mismo. Siga hablando lo mismo. Siga pensando lo mismo. Y no hay problema. ¿La Biblia así lo dice? No. La Biblia lo dice, ¿cómo lo dice? Oiga bien. De modo que si alguno está en Cristo, alguno, porque es individual, es personal. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. El modo de hablar cambia. El modo de expresarse cambia. El modo de vestir cambia. Pero no. Ahora vimos un pastorado, un liderazgo, un apostolado, un profeta, un maestro a la moda. A la moda. Así es. Ahora vimos una iglesia a la moda. Por eso el tema se llama el pecado o iglesia. El pecado o iglesia. O iglesia. Tremendo. Ahora vimos a la moda. Dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y no crea que estoy leyendo un libro. Estoy leyendo la Biblia. En 2 Corintios 5:17 puede leer cualquier tipo de interpretación bíblica y le va a decir lo mismo. Mame, si usted lee el Taná, le cuento que dice terrible. Dice más, porque esta traducción que estamos leyendo es griega.
Entonces algunas palabras para no insultar a los reyes, para no insultar a sus grandes dioses, la trataron de suavizar. Pero si usted lee el Taná, lee cómo es la Torá, le cuento que la interpretación usted va a quedar, pero, yo creo que hasta traumado. Porque Dios es perfecto. Y Dios quiere que nosotros andemos en santidad. Y la palabra santidad significa aparte, que andemos aparte del mundo. Eso es la santidad. Eso es la santidad. La santidad no es andar una aureola, no andar con alas y no andar falda larga. Sí, está bien que use falda larga las personas. Está bueno. Está bueno que use ropa decentes. Está bien. Pero no sirve de nada andar la Biblia, así como toqué el primer punto, andar la Biblia, andar bien vestido, pero su corazón, su mente, su pensamiento, sus situaciones que supuestamente son de cambio, andan pero terrible. Andan terrible. Entonces esta es la situación. Hermano, hermana, si usted va a una iglesia o se congrega a una iglesia y se enfoca más de hablar del diezmo, de la primicia, de la siembra, prosperidad y cosas materiales, vaya orándole a Dios, pidiéndole al Espíritu Santo, a ver en qué situación está. A ver en qué situación está. Si el pastor y los líderes y todos los 5 ministerios que están se enfocan más en crecer económicamente, en crecer, en andar lo mejor, de vestir lo mejor, de tener lo mejor, le cuento que de tener el mejor celular, le cuento que anda mal. Porque si el que está en la iglesia y usted va a una iglesia y el que está en la iglesia se esmera para andar más en santidad, para apartarse más del mundo, para andar más conforme a la palabra de Dios, vestido decorosamente, ahí vamos bien. No hay pastor perfecto, no hay líder perfecto, pero sí hay personas que quieren cambiar y ser transformadas. Sí hay personas. De eso es lo que habla la Biblia. Pero si usted mira que su pastor o su pastora se está divorciando, se está casando con el hermanito o con la hermanita más joven o el hermanito más joven, porque ya el que ya tenía una cierta edad, el hermano y la hermana, le cuento que mejor sálgase de esa iglesia, porque lo que está recibiendo es pasto de plástico. Iba a decir otra palabra, pero está recibiendo pasto que no es el alimento de la palabra de Dios, no es el alimento del Espíritu de Dios. Está recibiendo un alimento de un espíritu, pero no el de Dios. No el de Dios. Ese es la verdadera imagen de la iglesia griega. Eso es una iglesia griega. Ahora nosotros analicemos. ¿Qué iglesia representamos? ¿Qué iglesia estoy representando? ¿La griega o la romana? Perdón, la griega es lo mismo que la romana. ¿La griega o la hebrea? Pregunte a ver. ¿Qué representa? ¿La iglesia de la política? ¿La iglesia donde hay reuniones solo económicos? ¿O la iglesia del amor, de la paz, de la comprensión, del perdón, de la transformación? ¿Qué iglesia es la que sigue usted? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasa con los apóstoles. Usted le cuento que a veces nosotros nos equivocamos. A veces nosotros nos equivocamos y seguimos la iglesia por el apóstol. Seguimos la iglesia por el pastor. No, es que yo voy a esta iglesia porque el pastor de aquí, él es bien guapo. Porque el pastor de aquí tiene dinero. Porque el pastor de aquí, él es bien, anda bien cambiado. Él se saca las cejas. Él camina mameíto. Y la pastora es bien amable y me da jalón en el carro. Le cuento que usted va directamente al infierno. Con todo y su pastor, con todos sus apóstoles y su carrito. Porque no es así. El sentido de la iglesia es seguir a Dios. Claro, tiene que haber un representante de Dios. Representante de Dios aquí en la tierra. Pero para representar a Dios tiene que representar la santidad. Tiene que representar la palabra de Dios. Tiene que representar lo que Dios da a nosotros por medio del Espíritu Santo. No representar el pisto. No representar la economía. Eso no. Si usted va a la iglesia, por eso le cuento que está mal.
Está bien mal y después cuando muramos y estemos seguros que nosotros digamos que vamos para el cielo y despertemos al infierno, ahí va a ser el llorar y el crujir. Porque Jesucristo le va a decir, no los conozco. No los conozco, hacedores de maldad. Vayan con su padre el diablo. Eso va a decir Jesús. Eso le va a decir Dios. No les va a decir más cosas. No les va a decir más. Entonces esto es Shekinah Elohim. Damos gracias al Señor por este momento tan especial. Damos gracias a Dios porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos transformados. Y de verdad busquemos el sentido a que voy a la iglesia. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A qué iglesia voy? ¿Qué es lo que estoy obedeciendo yo realmente? Si estoy obedeciendo a los hombres, ¿estoy obedeciendo a los hombres o estoy obedeciendo al Rey de Reyes, Señor de Señores? De eso se trata esto. Entonces, Dios me lo bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Que el Señor Jesucristo los transforme, los guíe. Y invito a todas las personas que no se congregan, a los hermanos, a las personas que ya se congregan, los invito a que sigan luchando, que sigan buscando la santidad. Porque todavía no estamos salvos. Todavía no estamos salvos hasta cuando muramos y muramos en Cristo. Ahí sí. Ahí sí. Ahorita lo que estamos disfrutando es el regalo de la salvación. El regalo de toda esta situación. Pero todavía el regalo ahí está. Cuando morimos en Cristo. Y no importa cuántos años tenga ir a la iglesia, no importa cuántas veces ayune, cuántas veces ofrende, no importa. Pero si no tiene santidad, si no busca de Dios, le cuento que de nada le sirve. Entonces sigamos buscando a Dios. Los tiempos, estamos viviendo eventos finales. Nadie sabe cuándo va a ser el fin. Nadie sabe si va a ser en el 2050, en el 2500 o en cualquier. Pero hay que estar preparado. Porque la venida del Señor va a ser como un ladrón. La venida del Señor va a ser como un relámpago. La venida del Señor va a ser como un abrir, un cerrar de ojos. Nadie lo sabe. Puede ser que venga después ahorita. Puede ser que venga ahorita a las 9. Puede ser que venga a las 9:30. Puede ser que venga mañana. Pero para estar preparado tiene que, ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer para estar preparado? Andar en santidad. No obedecer lo que dice el pastor, lo que dice el hijo. Te va a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero si el pastor le dice algo, o alguno de los ministerios le dice algo, que es el apóstol, el profeta, le dice algo conforme a la palabra de Dios, amén. Ahí sí, amén. Doy gracias, muchas bendiciones, gracias por los que me escuchan la repetición, gracias por los que me ven en vivo y muchas bendiciones. Recuerden que el canal es Shekinah Elohim, de esto se trata, no se trata de cuántos likes de o cuántas personas se afilien, se trata de hablar la palabra de Dios como es, de tratar de dar, porque nadie es perfecto ni nadie es santo, pero de tratar de interpretar la Biblia como es, sin buscar una interpretación propia, sino una interpretación para agradar a Dios, obedecer al Espíritu Santo, obedecer a Dios, porque eso es lo que me va a salvar. A mí no me va a salvar por ser apóstol, por ser pastor. A mí no me va a salvar. Nadie se salva por cantar bonito. Nadie se salva por ser apóstol, por ser pastor, por ser evangelista. Nadie se salva por obedecer la palabra de Dios. Entonces, Dios me los bendiga. Muchas bendiciones. Sigamos adelante. Muchas gracias. Amén y amén.